Muy buenos días. Hoy, en el día 361, leeremos los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 del libro de Apocalipsis. Comencemos. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, subí acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Y al, in- Después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante a en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora leeremos el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora leeremos el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrí el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora leeremos el capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí,
12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora leeremos el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, como con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Anjenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Anjenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. Antes de hacer la meditación,
quiero hacer algunas aclaraciones. El libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de figuras y símbolos que son un poco difíciles de interpretar. Algunos intérpretes han dado explicaciones de ellas, sin embargo, no me voy a centrar en la meditación, en la interpretación de estos símbolos un poco difíciles de comprender, sino en lo que Dios nos quiere decir a través de los mismos. En el capítulo 4, el Señor nos habla acerca de que necesitamos conocer a Cristo para poderlo adorar. Jesús le dijo a la mujer samaritana: nosotros adoramos lo que sabemos. Y lo primero que vemos allí en el capítulo 4 es en el versículo 1 al 2, es que Dios está en el trono, versículos 1 al 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: subí acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Primero que todo, acá empieza diciendo después de esto. ¿Y qué es después de esto? Lo anterior. ¿Qué es lo anterior? El mensaje a las 7 iglesias. Un mensaje que mostraba la condición de las iglesias y no era muy alentadora. Frente a eso, el Señor le dice a el apóstol Juan: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, es decir, después de esa condición. Y es ahí donde ve al Señor sentado en su trono. Esto me recuerda a Isaías 6, cuando el profeta Isaías comienza diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono. Nótese que después de que murió el rey Usías, fue que Isaías vio al Señor sentado en el trono. Quizás el profeta se hacía la pregunta: ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y quién va a reinar? Y quizás el apóstol Juan se hace la misma pregunta, y Dios es ahí donde le muestra que Él es el que está sentado en el trono, que Él es el que tiene el control, que Él es soberano. Por eso usted y yo debemos poner nuestra confianza en Dios. No sé cuáles cosas han sucedido en tu vida y en mi vida. Dios lo sabe, que después de muchas cosas que quizás difíciles que hemos pasado, nos quedamos pensando: ¿y qué va a pasar después? ¿Qué viene más adelante? Quizás ahora con esta nueva variante de Omicron y muchas situaciones que pasan, empezamos a pensar en nuestro corazón y a decir: ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a ser más adelante? ¿Cuál va a ser el futuro? Pero déjame decirte que Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Rey y Señor. Él sigue teniendo el control. Por lo tanto, nuestra confianza está segura si está en Dios. Dios es majestuoso, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Él es majestuoso, Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y nótese cómo en ese trono no solamente nos muestra su majestad, sino que nos muestra que Él es misericordioso y justo. ¿Y dónde vemos esa misericordia? Cuando nos narra que también se ve allí en ese trono un arco iris. Recordemos que el arco iris fue la señal del pacto después del diluvio, cuando Dios dijo que se acordaría y no volvería a destruir la tierra con agua. Pero también Dios es justo. Allí, en el momento de Noé, Él estableció un juicio sobre la tierra por la condición de pecado y maldad que había en ella. Hoy en día Dios sigue mostrándose como el que es, misericordioso y justo.
Él establece juicio sobre el pecado, porque es un Dios bueno y justo, pero también es misericordioso y extiende su gracia para que usted y yo alcancemos la salvación. Muchos hemos querido aceptarla, otros han querido endurecer su corazón y recibirán el juicio por ello. Conocer a Dios me llevará a adorarle, versículo 4, que dice así. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Qué lindo es como ellos empiezan a adorar a Dios, como ellos empiezan a rendirse al Señor porque le conocen. Usted y yo necesitamos conocer a Dios para que le rindamos alabanza y adoración, no solo con nuestros labios, sino con el corazón. Dios está actuando en el mundo, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nótese que del trono habían relámpagos, salían eh, truenos, salían voces, y eso nos muestra que a Dios le interesa su creación, a Dios le interesamos nosotros y Él sigue actuando. A veces pensamos que Dios está en silencio y que no actúa, pero déjame decirte que Él está actuando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Dios es santo, todopoderoso y eterno, versículo 8, que dice así. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es santo, 3 veces santo, lo que significa que su santidad no es cuestionable. Él es todopoderoso, todo lo puede y es el que es, el que era y el que ha de venir, por lo tanto es eterno. Debemos rendir a Dios nuestro señorío, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir toda la gloria. ¿Qué corona hay en tu vida? ¿Qué tienes de lo cual te glorías, de lo cual te sientes privilegiado? Es importante que nosotros entendamos que necesitamos arrojar nuestras coronas delante de Dios. No se trata del hombre, se trata de Dios. No somos el centro del universo, Dios es el centro del universo y usted y yo necesitamos rendirnos al Señor, rendir el señorío a Cristo, dejar que Él gobierne sobre nuestra vida. Solo Él es digno de toda gloria. Versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5 vemos a Jesús como el vencedor. En el versículo 1 vemos que Dios tiene el control de la historia. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado y con 7 sellos. Déjame decirte que a Dios no le toma por sorpresa ningún acontecimiento en la historia. Él tiene la historia, Él tiene el control de la historia. No hay nadie en la creación que posea la autoridad para traer juicio y redención, solo Cristo, versículos 2 al 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores.
he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es el vencedor, es aquel que ha vencido, aquel que vivió en santidad y murió por nuestros pecados. Su muerte en la cruz no fue una derrota, fue el comienzo de la victoria sobre el reino del mal para reinar una vez y para siempre. Fue el comienzo de establecer su reino acá en la tierra. Jesucristo, el vencedor y redentor, versículos 5 al 6, dice así. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Nótese que habla del león, aquel que es vencedor, y habla del cordero inmolado, aquel que es redentor. Cristo hoy puede redimirnos del pecado. Solo Jesús tiene la plenitud de la autoridad. Versículo 6, que dice así, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número 7 es símbolo de plenitud, de perfección, de completud. Los cuernos son símbolos de autoridad. Solo Jesús tiene la plenitud de la autoridad. Y no solo eso, sino que Él observa todo, por eso habla de 7 ojos, y es soberano en la historia, conoce todo. Ante Cristo toda rodilla se postrará, versículo 13, que dice así y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda rodilla se doblará ante Cristo, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo quiero invitarte a que no lo hagas por obligación, a que lo hagas por decisión en este momento y reconozcas el señorío de Cristo en tu vida. En el capítulo 6 nos revela que Dios es justo. Si Dios es justo, Él tendrá que establecer juicio sobre el pecado. Y para eso vemos, acuérdase que en el capítulo que acabamos de leer nos habla de un libro, pero también nos dice que este libro tiene 7 sellos y estos sellos a su vez contienen 7 juicios. Cuando se abre el primer sello, aparece un caballo blanco en los versículos 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El enemigo quiere destruir nuestra vida. Ese caballo blanco tipifica cómo él se disfraza como ángel de luz para engañarnos. En el segundo sello vemos que dice, versículo 3 al 4, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Vemos que este segundo sello, ese caballo rojo, son los juicios de Dios para traer guerra sobre la tierra. El tercer sello es un caballo negro, versículos 5 al 6. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos cómo acá un denario era el pago del salario mínimo que se le daba a un obrero raso. Y esto nos está hablando de carestía, de hambre, como el trigo que representaba la necesidad inmediata de alimento
como la canasta básica, por decirlo así, costaba todo un salario mínimo, es decir, no se podía contar ya para alimento, sino para alimento, no para arriendo, no para otros eh, servicios que se requieren, y esto representa el hambre, la carestía. El cuarto sello es el caballo amarillo, versículos 7 al 8. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos allí pestes y muertes. El quinto sello lo vemos en los versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre con los que moran en la tierra? Nótese que acá el Señor, y dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Nótese que acá vemos el altar de los muertos por causa de Cristo. Y es que llegará un momento en que ellos serán consolados. Y el sexto sello representa el día del Señor. El día del Señor hace alusión al momento en que Dios juzgará y confrontará una vez y para siempre al mal, terminando por completo con él y realizando ese clima de su reino establecido en la tierra. En el capítulo 7 eh, podríamos preguntarnos de qué color es nuestro vestido. Acá en el 6 vemos que estas personas que murieron por causa del Evangelio tenían vestiduras blancas, pero en este capítulo 7 nos habla de otro grupo de personas. Lo primero que vemos acá en los versículos 2 al 3 es que Dios pone su gran sello sobre sus seguidores. Versículos 2 al 3 que dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles que hayamos sellado en sus frentes a los siervos, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, nótese que el Señor acá pone un sello y ese sello no solamente les da pertenencia, les da identidad, sino que los cubre. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y estos juicios, podemos hacer un paralelo entre el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Dios los quería sacar para llevarlos a la tierra prometida, y allí Él, en muchos de los juicios que establece, algunos de ellos no tocaron al pueblo de Israel que habitaba en Gosén. Acá estos sellados son los que Dios quiere proteger de estos juicios que vendrán sobre la tierra, que son sus siervos. Vemos que acá más adelante se menciona el 5 al 8, quiénes son los sellados, y empiezan a mencionar de la siguiente manera. El 5 al 8 dice así: de la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados. Y así sucesivamente comienzan a nombrar todas las tribus, pero hay una tribu que no la menciona y es la de Dan. Dan no se menciona por su rebeldía e idolatría. Dios hoy quiere abrir esa gracia para nosotros, esa salvación, para sellar tu vida y mi vida para Él. Pero hay quienes por su rebeldía e idolatría no quieren aceptar ese sacrificio y no quieren abrir su corazón a Dios. Ellos no serán sellados. Aún aún puede ser vestido de ropa blanca, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos.
son aquellos que han muerto por la causa de Cristo, han sufrido por la causa de Cristo y han permanecido fieles. Hoy Dios quiere que usted y yo acudamos a ese llamado de gracia, de salvación, para que podamos ser vestidos de ropas blancas. ¿Y saben cuál es nuestra esperanza? La encontramos en los versículos 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en el capítulo 8 vemos la importancia de la oración, cómo allí se abre bueno, antes del capítulo 8, el capítulo 7 es como un paréntesis entre los sellos, porque en el capítulo 6 va hasta el sexto sello, luego el capítulo 7 hace un paréntesis donde nos habla de esos que fueron sellados, y en el capítulo 8 se hace la continuación de los sellos. En el capítulo 6 llegamos hasta el sexto sello, y ahora en el capítulo 8 vamos para el séptimo sello. Cuando se desata el séptimo sello, se revela el juicio de las 7 trompetas. Nótese que el libro, todo partió del libro, que solamente era digno de desatar el cordero y de mirarlo. El cordero empieza a tomar el libro, empiezan a desatar los sellos y se empiezan a establecer juicios sobre la tierra. Pero al abrir el séptimo sello se revela el juicio de las 7 trompetas, versículo 1, que dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en la tierra, se hizo silencio en el cielo, perdón, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, versículos 1 al 2. Ahora, vamos a hablar de ese silencio. Ese silencio es maravilloso. Podríamos decir que cuando un cristiano ora, el cielo calla y Dios oye, versículos 1 al 3. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nótese que el enemigo no quiere que usted y yo oremos, por eso él nos dice en nuestro corazón que nuestras oraciones no pasan del techo, que no son escuchadas, pero aquí vemos en la palabra un cuadro muy diferente, cómo por esas oraciones se hace un silencio como por espacio de media hora. Es hermoso, es maravilloso, cómo Dios calla y cómo Dios oye nuestra oración. ¿Y sabe por qué lo hace? No porque oremos muy lindo, ni muy largo, ni muy maravilloso, sino porque Cristo hace que esa oración suba al Padre, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo, el incienso de las oraciones de los santos. La oración va a traer unos resultados y lo vemos en los versículos 5 al 6 que dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Después de la oración surgió esto. Quizás te cueste orar, pensar que Dios te escucha, pero déjame decirte que Dios te oye y que la oración sí trae resultados. Ahora, la oración trae resultados, y esos resultados hicieron que las trompetas fuesen tocadas. Vamos a ver en qué consiste el toque de las trompetas. Cuando fue tocada la trompeta número 1, entonces vino granizo y fuego. Ahora les decía que hay que mirar estos juicios de Dios en paralelo con el libro de Éxodo, las plagas de Egipto. Nótese que también allí hubo granizo y fuego y fue afectada la economía. Eso lo vemos en el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Al quemarse los árboles no va a haber fruto, y eso va a afectar la economía. Cuando se toca la trompeta 2, el mar se convierte en sangre. Versículos 8 al 9.
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tierra, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Nótese cómo también esto afecta a la economía y la salud. Lo mismo pasó en el pueblo de Israel, que el Nilo se convirtió en sangre. Cuando suena la trompeta 3, vemos que se cae una estrella sobre las aguas y estas se vuelven amargas. Acá ya no se refiere al mar, sino el agua dulce, la que nosotros tomamos, versículos 10 al 11. Dice así. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, o sea, agua dulce, y sobre la fuente de las aguas, agua dulce. Y el nombre de la estrella es Anjenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Anjenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y ante la cuarta trompeta, lo que vienen son tinieblas. Nótese lo que dice. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Recordemos que muchos de los pueblos adoraban al sol, la luna, las estrellas, lo veían como los ídolos. Y aquí vemos que Dios está trayendo un juicio sobre la idolatría. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Reconoceremos el señorío de Cristo en nuestra vida y nos volveremos a Dios? ¿O haremos que nuestro corazón se endurezca como el de Faraón cuando las plagas de Egipto? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.